Mi nombre es Pedro Martínez. Voy a comenzar con lo que es la presentación de Hablemos de Compostaje. En el mes del compostaje, que comenzó el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, al 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, vamos a hacer una presentación conjuntamente. Yo pertenezco a la Secretaría de Medio Ambiente y con la colega María Fonferrar, también ingeniera agrónoma de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, para el programa Giro del municipio de la capital. En las grandes ciudades se producen miles de toneladas de basura diariamente. Las mismas son llevadas a través de los camiones recolectores hacia los vertederos. Para ser más precisamente, me gustaría hacer hincapié en lo que es el contenido de la bolsa de desecho o basura domiciliaria, la cual cuenta con los siguientes porcentajes y en los que mayormente vamos a utilizar para compostar sería la materia orgánica, que va entre un 48 y un 64%. En promedio se estima que es un 40%. Si bien acá está separado el papel y el cartón en otro porcentaje, eh, después de varios estudios se corrobora que también conforma parte de la materia orgánica y aproximadamente es un 40%. El papel y el cartón provienen de vegetales, de la celulosa, entonces también se pueden descomponer y compostar. ¿Cuánto significa esto en nuestra provincia? Aproximadamente 80 toneladas en un día, en promedio, ingresan a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la planta de tratamiento del Pantanillo, que recibe estos residuos desde el departamento capital y los 10 municipios adyacentes. Estas 80 toneladas solo es material orgánico que puede llegar a ser compostado y va a parar a nuestra planta de tratamiento. Esto es aproximadamente por día 20 camiones diarios, o sea que si llegáramos a compostar, produciríamos también una merma en lo que es la emisión de dióxido de carbono por día, y estos van a parar al vertedero de la capital, ¿no? Como para que dimensionemos, podemos ver en la imagen la cantidad por día. Aproximadamente, si nosotros para dimensionarlo, tener un poco más, para tergiversarlo, poderlo ver un poquito más, digamos, visualmente, si vemos, por ejemplo, las medidas de una casa común y corriente, por ahí podría ser de un barrio, entre 20 de fondo por 10 de frente por 3 metros de altura, más o menos se estima. Estas sería, por ejemplo, tapada con estos desechos en 7.5 días. Pusimos la casita de los Simpsons, porque si bien es muy gráfico, pero ellos vivían en un barrio y en una manzana común entrarían en los, 50 casas de las mismas. El desecho orgánico anual que se genera significaría una cuadra tapada completamente por basura o desecho orgánico en el año, ¿no? Con todo esto, solo datos de nuestra provincia. Ahí podemos ver la imagen de una cuadra, más o menos de vecinos, la cual podría llegar a ser tapada, con esas medidas que dimos anteriormente, ¿no?
Estos datos fueron corroborados de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Secretaría de Ambiente de Catamarca. Además, tenemos que tener en cuenta que la basura orgánica genera lixiviado, jugos o fluidos de origen orgánicos. Los mismos pueden ser benéficos en la naturaleza si son compostados, pero son malos si se generan en estas plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque van uniéndose a otras partículas o metales, por ejemplo de metales o plásticos, y empiezan a contaminar lo que son las napas freáticas o las napas de agua, y también en algunos casos se evaporan en forma de gases. ¿Qué podemos hacer para ayudar a reducir la cantidad de residuos y contribuir al cuidado del ambiente? Si tenés tiempo, lo ideal sería compostar. ¿Qué es compostar? Compostar es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, fundamentalmente aeróbicos, bajo condiciones de temperatura, humedad y aireación, transformando los residuos en productos más estables que puedan ser utilizados como enmiendas o abonos de tipo orgánicos. Es decir, como está gráficamente, se van transformando los restos orgánicos. ¿Qué podemos compostar en casa? Hojas, raíces, restos de café, restos de hierba, verduras, frutas, trozos de madera sin pinturas, restos de poda, cáscaras de huevo, papel. Los residuos no recomendados de la cocina, porque los podemos dividir en los restos no recomendados de cocina y también en restos que son tampoco recomendados, pero de jardín. Por ejemplo, todo lo que sería pescado, quesos, carnes, leche, porque tienen un alto contenido de sales y generan la putrefacción de las mismas, mal olor. También no es recomendable, por ejemplo, hamburguesas, panchitos, pizzas, todo lo que serían estas comidas de tipo chatarra, ya que también tienen alto contenido de sales. También se recomienda no colocar en el compost todo lo que sea papel y cartón. No porque no lo puedas compostar, porque de hecho sí lo podés compostar, pero la idea es que lo sumes a los centros de acopio de giro, que hay proyectos para cada uno de esos materiales. Y después todo lo que serían los restos higiénicos, por ejemplo, de papeles o cuestiones sanitarias que puedan al compostarse generar microorganismos indeseables. Los residuos no recomendados del jardín son las heces de los animales domésticos. Los animales domésticos y sus heces no son recomendables del perro ni del gato porque pueden tener algún tipo de enfermedad de tipo zoonótica que es transmisible a los seres humanos. Entonces, por eso no se lo recomienda. Otros serían todo lo que serían especies, semillas de plantas no deseadas, como por ejemplo estamos viendo de un chamico, Datura ferox, bueno, todas esas especies de semillas no deseadas tampoco vamos a compostar en nuestro compost domiciliario. También maderas con la aplicación de barnices y todo lo que serían barbijos, guantes o cosas plásticas, nada de eso es recomendable para el compost. Cuando hablamos de qué es compostar, de qué es el compost es este proceso biológico que
está llevado a cabo a través de la aceleración de un proceso en el cual intervienen microorganismos, agua, materia orgánica, que son los residuos que he nombrado al comienzo, y se genera lo que el producto de esto es un abono o una tierra orgánica que está enriquecida con materiales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y esos distintos macroelementos y microelementos contribuyen a generar plantas que las mismas son resistentes a plagas y enfermedades. También este producto del compost, o para la realización del mismo, es necesario que cuentes con herramientas como palas, rastrillos, los rastrillos, por ejemplo, para juntar las hojas, que manejes el material con guantes, que tengas tijeras de podar para cortar todos los restos de poda, que tengas tamiz para elaborar la cosecha, que tengas, este es un ejemplo, la foto de una chipeadora, que es una máquina a partir de la cual se coloca en el municipio, en la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, chipeamos todos los restos de poda y parte de esos chips van a lo que sería el arreglo de espacios o intervenciones paisajísticas en los distintos espacios verdes de la ciudad, y otros también lo utilizamos para compostar. También una regadora, porque el compost también necesita agua. Bueno, ahora vamos a comenzar a desarrollar lo que sería un compostaje casero, un compostaje en tu casa. La gráfica muestra una compostera de tipo en forma de pila que vamos a ir haciendo, formando capa a capa con distintos materiales orgánicos. El primer material serían restos de poda en la parte más abajo de esta compostera que estás viendo. Luego restos de frutas y verduras. Luego una capa de tierra. Luego capas de distintos materiales, como por ejemplo materiales secos, como hojas del jardín. Otra capa podría ser de otros restos de frutas y verduras, por ejemplo, otra capa de pasto, y siempre acompañado de un poco de tierra. Al final lo regás y luego la última capa le agregas un poquito de tierra, lo regás, y es mejor cuando al finalizar le agregas una capa muy pequeñita de, por ejemplo, restos de paja o restos de lo que sería pasto seco, para evitar que vengan moscas o insectos indeseables. Se lo activa regando y ahí ya comienza el proceso. Este proceso del compostaje, que es un proceso biológico, las consideraciones prácticas para su evaluación serían la temperatura, el pH, la humedad, en donde en la parte inferior de la filmina vos podés observar cómo es la transformación de los restos orgánicos. Es decir, en la semana 1 y en la semana 2, en unas condiciones de temperatura entre los 15 y los 40 grados centígrados, vos lo podés observar a todo el material. Y después, en la última parte, lo que vas a observar es que el material está completamente degradado. Es decir, que
podés observar que hay todo lo que serían un material enriquecido con todo lo que serían restos húmicos y restos, todos materiales que forman parte del humus y ya un material maduro. Las fases del compostaje son importantes para que vos puedas observar cómo es la transformación de la materia orgánica. Esta transformación debida a cuestiones de temperatura se va a pasar de distintas fases: mesofílica, termofílica, mesofílica y fase de maduración. En la fase mesofílica, ¿qué tenés? Por ejemplo, todo lo que serían en la primera parte se producen las degradaciones de los azúcares, en donde hay una alta proporción de microorganismos, y esos microorganismos, que pueden ser preponderantemente bacterias, tienen o van generando un pH de tipo ácido. Luego, eso dura entre 2 y 5 días, y luego sigue una fase termofílica en la cual se produce la mayor cantidad la mayor temperatura, es decir, temperaturas de 70 grados Celsius, en donde aparecen al principio bacterias de tipo termofílicas y luego le siguen hongos que van degradando todo el material. Este proceso dura entre 1 y 3 semanas. Y aquí se produce la degradación de todo lo que serían ceras y hemicelulosas. Toda la parte siguiente, es decir, la de la etapa mesofílica, que dura entre 2 y 5 semanas, ya el material ha sido más degradado, lo podés observar en la parte inferior de la figura, en donde se degradan todos los polímeros, que son un poco más difíciles de degradar. Y de nuevo se vuelve a llamar mesofílica como la primera fase porque la temperatura es alrededor de 45 grados. Luego, en la fase de maduración, en donde el proceso ya tiene entre 3 y 6 meses, en esa parte hay todo lo que sería una reanudación de procesos secundarios de degradación, en donde hay muchísima cantidad de lo que serían restos, todo lo que serían las sustancias húmicas y las sustancias fúlvicas, que son los principales componentes del humus, en donde sí, vos podés ver que el pH de este material es alrededor de entre 6 y 7 y 8, mientras que al principio, al inicio, que nosotros pusimos el material, tenía un pH que era más o menos, muy ácido. Lo siguiente sería, ¿cuáles son las condiciones para elaborar una compostera? Es decir, vos tenés que buscar un lugar donde esté aislado de lo que sería la lluvia, el sol directo, que tenga una barrera física al ingreso de animales domésticos por las enfermedades zoonóticas que expliqué recién, que tenga una base en donde se colecten todo lo que serían los drenajes de lixiviados. Con esos drenajes de lixiviados yo realicé experiencias en donde hice violes, y son muy interesantes para, obviamente no puro, lo tenés que diluir, por ejemplo, al 10% y el resto agua de una botellita, y después puedes pulverizar, y es muy interesante, por ejemplo, para combatir ciertas plagas hortícolas o de las huertas urbanas. Luego, aireación, también tiene que estar en un lugar ventilado, y la separación de módulos. Se refiere a que si vos compostás, tenés que tener como mínimo 2 recipientes, o si lo haces a cielo abierto en forma de pila, que sean 2
dos pilas. Tipologías de composteras. Las composteras pueden ser, por ejemplo, como las que estás viendo en la foto, que es una compostera de pozo. Esta es de tipo rectangular, pero también las podés hacer en un hueco de 60 centímetros de diámetro por 50 de profundidad. Y vas colocando el material en capas, lo que fui diciendo al comienzo, capas de residuos secos, que serían todos los materiales de la poda, que mientras vos más pequeños lo troces, eso es mucho mejor, porque los microorganismos los van a degradar más rápido y vas a tener más rápido material para abono. Otro sería lo que se realiza, por ejemplo, en plantas de tratamiento, en donde estás observando una pila a partir de la cual se fue confeccionada con todos los materiales o todos los residuos orgánicos de grandes urbes, en donde se lo riega y está sobre un sistema de caños en donde todo, y una cierta pendiente, todo el lixiviado va a este caño madre que estás mirando que tienen grifos ahí, y después eso es conducido y también tiene otro tipo de tratamiento. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de compostaje en grandes extensiones. También se lo puede, o sea, eso es esa foto es tomada de una planta de tratamiento de Nicaragua. Pero también se lo puede realizar, realizan esos tipos de composteras en todo lo que sería la fertilización, por ejemplo, de grandes extensiones de tierra, cuando se produce de forma orgánica. Luego está este otro dibujo presenta lo que sería una compostera generada con una malla y con palos, que es de tipo circular. Otro tipo de compostera, por ejemplo, puede ser en madera. De esto es interesante recordar que siempre tienen que tener o tratar de ponerle tapas para que no vengan todos los insectos indeseables, por ejemplo, roedores o cucarachas. Y esta tipología de compostera de tipo cerrada es la que se utiliza, por ejemplo, en las grandes urbes para lo que sería compostar en un departamento, en donde en la parte inferior tiene para recolectar todo lo que serían los restos del lixiviado, y en las dos cajas superiores se pone todo el material compostado. Vamos a seguir con lo que sería, ya han transcurrido, nos imaginamos que han transcurrido los 6 meses del compostaje y llegó la época de la cosecha. ¿Qué vamos a obtener? En la gráfica hay un dibujito de una pila en donde se muestra un abono grueso. Se puede obtener un abono grueso, que es el que después vos lo sacás y lo pones de nuevo en tu compostera. Otro abono que mediante el tamizado de los restos, parte que es lo más finito, lo podés utilizar en lo que serían las huertas o en las almacigueras para todo lo que sería, por ejemplo, los plantines de lechuga, rúcula. En realidad todos los plantines son enriquecidos con este material que es el más finito, y que son interesantes también porque hacen unos buenos aportes de nutrientes en las siembras, también en tablones, no en almacigueras, o también para césped. Y entonces, ahora la siguiente diapositiva presenta el dónde, cómo y cuándo usar. Aparte, ya hablamos un poquito de lo que serían macetas, bolsas o bandejas de germinación,
en productos de tipo hortícolas, en donde en las bandejas de germinación vamos a poner, por ejemplo, en un recipiente al 10% el material del compost, lo podés mezclar con perlita, con vermiculita, con otros materiales como la cáscara de arroz. Bueno, vas poniendo distintos porcentajes de esos materiales. En realidad puede ser o también, ¿no? Después cazuelas, en las cazuelas de los árboles, por ejemplo, cuando se realizan las forestaciones, vos podés poner el compost en la parte inferior y después, obviamente que el compost generalmente nunca se lo utiliza puro, sino en un cierto porcentaje. Por ahí, o sea, esto en lo que sería en la parte, por ejemplo, de producción orgánica, siempre antes de aplicarlo se le hace se le hace un análisis de suelo para ver cuál es el pH o con un pHímetro se lo mide, ¿no? Para ver de no afectar o que no esté, para ver en la acidez en realidad. Entonces, como en la compostera de casa o en las composteras urbanas no vamos a tener ese pHímetro, lo que se hace es se lo mezcla con un cierto porcentaje de tierra común. También se lo puede utilizar en todo lo que serían canteros de plantas ornamentales y hortícolas, como ya lo veníamos hablando, y por ejemplo en plantas ornamentales ya plantadas, lo que se busca es poner lo que sería el compost en todo lo que sería el diámetro de la copa para que llegue bien a todo lo que serían las raíces. Y los resultados en el suelo y en las plantas sería que vas a obtener un material, es decir, plantas sanas, porque han tenido esta cuestión del aporte de la materia orgánica, que han generado estos desechos orgánicos degradados a partir de los descomponedores de los microorganismos, y se genera entonces propiedades en el suelo cuando vos le agregas compost. Es decir, se mejoran todo lo que serían las propiedades físicas de aireación, las propiedades químicas, se mejora la fertilidad del suelo. A su vez, los plantines de la huerta tienen resistencia a plagas y enfermedades, se mejora la porosidad del suelo, se mejora la capacidad de retención de agua, y una de las cosas más importantes que genera el compost es que cuando vos lo agregues, así sea maduro, es como que todo lo que es la actividad biológica de la parte edáfica se mejora y se reactiva. Y todo eso se traduce en grandes extensiones de tierra en lo que serían mejores rendimientos y en lo que sería la parte de plantas hortícolas o lo que sería en las plantas que puedes hacer vos en tu huerta urbana, generan plantines que son menos propensos a enfermedades. Bueno, aquí podemos ver plantines de calidad. Así que, bueno, la frase final que el ingeniero Martínez sugirió era: nada se pierde y todo se composta. Aquí el último PowerPoint presenta la bibliografía que fue utilizada para la charla, y te agradecemos por haberte inscrito, por haber compartido este momento, y bueno, la próxima vez va a ser un diálogo de saberes en vivo, en directo, ¿no? En la plaza, así que te esperamos. Y muchas gracias por tu atención.